Muy bien, le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, amigos y hermanos de la Comunidad Cristiana de Transformación. Una iglesia con propósito para la gente de hoy. El día de hoy vamos a tratar un tema muy bonito. Es como una especie de introducción a lo que es la doctrina de Jesús, la doctrina del Hijo. Vamos a leer, o vamos a tener como base teológica, la segunda epístola del apóstol San Pablo, escrita a los Corintios, capítulo 5, versos 17 y 18. ¿No lo tenemos en pantalla? No. Listo. Vamos a leerlo. No va a aparecer, no va a aparecer en pantalla hoy, porque es un solo texto como base teológica, porque vamos a mirar otros textos más. Dice así, segunda a los Corintios, capítulo 5, versos 17 y 18. Pareciera que los estoy sacando aislados, pero enseguida se van a dar cuenta que no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Ya lo tienen? ¿Ya lo leyeron? Listo. Lo voy a volver a leer para que la hermana Nanis, para que una hermana... Capítulo 17, verso 5. Sí. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en el nombre poderoso de Cristo, nuestro Señor y Salvador, por tu palabra que es viva, eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Yo te ruego, Dios mío, en este día, que tu mano poderosa sea la que guíe mi voz. Que la humana sabiduría, Señor, se quede a un lado, pero que tu Espíritu Santo sea el que convenza a mis hermanos, los que están aquí, los que nos van a ver, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que sea tu poderosa voz, Dios mío, la que hable en reemplazo de la mía, Dios mío, en el control de la mía, más bien, en el nombre de Jesús. Lo que vamos a compartir hoy, Señor, solamente tú eres quien nos convence de esas verdades, en Cristo nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien. Esto lo vamos a usar como base teológica porque quiero hacer una introducción acerca de un encuentro que transforma. En el verso de 2 a los Corintios, los subtítulos de la Biblia no son inspirados por Dios, pero son muy dicientes, se aplican mucho. En la Reina Valera del 60 dice el ministerio de la reconciliación. Diga conmigo, reconciliación. El ministerio de la reconciliación proviene de Dios. Viene de Dios, el que lo ejecuta, el que lo planea es Dios, el que lo ejecuta es Dios, y ojo con esto, el que lo evalúa es Dios. Alguna vez yo hice un par de semestres en la San Marino estudiando administración y aprendí muchas cositas acerca de administración. Mi esposa dirá, pero no aprendiste a administrar la plata. Pero aprendí a gastármela, por eso fui a la San Marino. Bueno, muy bien. Resulta que aprendí algo. Uno siempre que hay un proyecto, en el proyecto uno evalúa pros, contras, tiene medidores de gestión, ejecución del proyecto, en fin. Y los que trabajamos en construcción sabemos eso. Viene un proyecto que es un plano, y enseguida vienen los planos, son los planos arquitectónicos, planos estructurales, y hay otros planos, que es el tercer grupo de los planos, que es el plano constructivo, que es el que nos pasan a nosotros los que ejecutamos la obra. De hecho, en la Biblia dice que Dios estableció desde la eternidad un plan para que la raza humana no se perdiese. Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia a ir siempre desviados del bien. Al niño nadie le enseña a ser malo. El niño es malo por naturaleza. Yo he visto niños, yo me acuerdo de un niño, no voy a decir el nombre, de Benjamín, el hijo de la hermana que se congregaba acá, que el niño, yo lo veía, niño de 3 añitos, tal vez, o 200, no sé, pero era una cosita así chiquita. Chiquito pero bravo. Entonces yo lo veía haciendo maldades y él miraba que nadie lo estuviera mirando. Él pasaba por los equipos de sonido y miraba que nadie lo estuviera viendo y cogía los botones a dañar los botones de los equipos.
una cosita de 3 años. Y la mamá no decía absolutamente, y una vez yo le dije, culi cagao, pao pao en esas manos. Y la hermana dijo que yo no podía hacer eso porque ella estaba criando al niño dejándolo hacer lo que él, teniendo libertad. Esa es la psicología de ahora. Bueno, cierro el paréntesis. Dios sabiendo que el paréntesis, Dios sabiendo que nosotros íbamos a hacer lo que íbamos a hacer, Él sabiendo que Adán iba a pecar, Él sabiendo que nosotros íbamos a ser dañinos, así, con sevicia, con alevosía, con premeditación. Porque Él sabía que necesitábamos ayuda para hacer lo malo, porque solitos no lo hubiéramos hecho de la misma manera. O sea, Adán fue el malo, pero el catalizador fue Eva. Bueno, muy bien. No vamos a hablar de eso en ese momento ya. De hecho, hay un mensaje, hay una parte que les quería comentar acerca de las anécdotas y todo esto. Bueno, muy bien. Dios sabía que nosotros íbamos a embarrarla. Y como Él sabía que nosotros íbamos a pecar, Él sabía que lo íbamos a desconocer. Entonces, desde la eternidad, en su plan, en sus planos, Él ya tenía algo programado para ejecutar. Cristo. En estos días que he estado leyendo Doctrina de Jesús al 100, porque vamos a volver a entrar en otro tiempo de lectura y oración, va a ser la próxima semana, de mañana lunes, en 8 días, que es la última semana de este mes, vamos a entrar en una semanita de lectura y oración. Entonces he estado estudiando mucho acerca de doctrina, pues a mí me encantan los diferentes tipos de doctrina. Bueno, no voy a hablar de eso. Y estudiando acerca de doctrina del Hijo, me encontré con algo bien interesante. Cristo, desde la eternidad, se quiso abnegar a la deidad. En Filipenses capítulo 2, versos del 5 en adelante, dice que Él no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se desligó, y por ahí en Hebreos dice que Él aprendió obediencia. Ojo con esto. El Señor Jesucristo dice en el libro de Hebreos, capítulo 4, que Él fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Hace la claridad la Biblia. Él estableció desde la eternidad un camino, un modelo, para que usted y yo, como cositas maldadositas, dañinos, como acabo de decir, y me dijo el teleprompter, nos volviésemos al camino. La reconciliación, conciliar es estar de acuerdo, reconciliar es volver a estar de acuerdo. Dios lo estableció desde la eternidad. Y Él quería que a pesar de usted y de mí, usted y yo pudiésemos volver a entrar en ese camino. Pero solamente hay una manera de poder yo reconciliarme con Dios. Y no es yo con Dios, es Dios conmigo. Él propicia el reencuentro conmigo para que yo pueda luego mirarlo a Él. Y después de que yo pueda mirarlo a Él, entonces ya Él pueda tener una comunión directa conmigo. Él es el que la propicia. Eso se llama reconciliar, volver a estar de acuerdo. Y Dios quiere que usted y yo, cuando estemos de acuerdo con Él, ayudemos a otros a que estén como con Él, de acuerdo, a que estén nuevamente en amistad. Para poder hacer eso, Cristo mismo tuvo que venir acá a la tierra y mostrarnos cómo era que tenía que ser. Antes de eso, hace 3500 años aproximadamente, el Señor envió primero que todo un decálogo, que lo envió para una nación específica, la nación de Israel. Ese decálogo son los 10 mandamientos o la ley. A través de Moisés lo mandó con el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. Hay gente que dice que Torá es solamente los 5 primeros capítulos de la Biblia. Hay gente que dice que Torá es todo el Antiguo Testamento con la ley, los profetas, los libros históricos y demás. Yo estoy de acuerdo con esa postura, porque nosotros creemos que lo que dice la Biblia en hebreo por ley es que Torá es ordenanza, estatuto, decreto, precepto. Dios quiere que usted y yo entendamos que la Biblia es el único camino que nos va a mostrar el carácter de Dios. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí han leído Biblia? ¿Cierto? Perdón. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento han leído ese texto de Juan, capítulo 1, donde dice, en el principio
era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. ¿Cuánto han leído ese texto? Resulta que la palabra verbo ahí es logos. Logos. Logos en griego es igual o similar a ordenanza o a estudio. Es igual a determinación de palabra. En otra interpretación más profunda, la palabra en griego es rema. Rema es algo que cala. Una cosa es el logos, lo que estudia, y otra cosa es el rema. Pero están, ¿qué? Entrelazadas. Resulta que esas dos palabras y la palabra Torah van enlazadas, van en la misma sintonía. Prácticamente son lo mismo. Si no me estoy dando a entender, me dicen. Bueno, muy bien. Los que han leído la Biblia, dije que hace 3500 años el Señor a través de Moisés estableció algo que se llama Torah, Biblia, ley, estatuto, mandamiento. Si usted ha leído la Biblia, entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. La palabra verbo es similar a Torah, logos, enseñanza, mandamiento, ciencia, es un sinónimo. Resulta que en el Antiguo Testamento la Torah era Jesucristo, porque Él nos estableció la palabra en el principio, o sea, en el principio de todas las cosas. Por la voz de Dios fueron hechas todas las cosas. Para usted y para mí, hoy en día, Cristo es el verbo hecho carne, ¿cierto? ¿Quién es quien realmente, o más bien, qué es quien realmente va a hacer que usted como cristiano cambie? La palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios empieza a trinar en su corazón, digo trinar no es porque sea Twitter, sino que empieza a sonar, a hacer asonancia en su corazón, usted va a empezar a ver las cosas desde otra perspectiva. La Biblia no fue escrita para no creyentes. Desde el principio que se empezó a escribir la Biblia fue escrita para creyentes. Y la misma Biblia lo establece. Dice el relato histórico de la Biblia que el pueblo que Dios había escogido para Él poner allí su nombre, ¿cuál fue? Israel. O sea que Él tuvo que haberse mostrado a ellos. O sea que ellos ya creían en Dios. Y a ellos Dios les dio ¿qué? La palabra. Cuando la palabra empieza a hacer mella en el corazón de una persona, de la persona empieza ¿qué? A cambiar. La palabra fue escrita ¿para quién? Para los creyentes. Y para los no creyentes, ¿para que crean? Me voy a explicar mejor. Charles Spurgeon alguna vez dijo que nosotros éramos la luz del mundo, no la Biblia. La Biblia es la luz del creyente, pero no la luz del mundo. Muy teso eso, ¿sí o no? Porque resulta que el mundo no lee la Biblia. ¿El mundo qué lee? Creyentes. El mundo lee el comportamiento que usted y yo tenemos. Y el comportamiento que usted y yo tenemos muestra mucho de nuestra relación con Dios. Sí, lo muestra todo. ¿Qué tanto nos relacionamos con Dios? Mire, cuando uno dice esto, ahí mismo se percibe un espíritu como de condenación y dice, sí, entonces yo no muestro a Jesús por ninguna parte. Nosotros los creyentes no tenemos claro quién realmente es el que ejecuta la reconciliación. No lo tenemos claro. Si lo tuviésemos claro, no viviríamos en condenación. Enseguida en uno de los puntos vamos a hablar. Tengo 6 puntos para hablarles de qué realmente lo que hace que una persona cambie su estilo de vida. Y es Jesús. Un encuentro con Jesús transforma. ¿Por qué les hice esta introducción tan larga acerca de la Biblia y tal? Porque como hay mucha gente que nos ve, y usted también tiene que aprender a tener argumentos para cuando alguien venga a atacarle y decirle, es que Jesús no es Dios. La Biblia lo muestra. De hecho, la Biblia es nuestro manual y nuestra base para poder defendernos. Hay gente que va a venir con filosofías. ¿De dónde vienen las filosofías y las ideologías? De un hombre que escribió su tesis. Este libro viene de la mano de Dios, del dedo de Dios. Entonces, con mayor razón, usted y yo podemos presentar defensa. Hasta ahí me estoy dando a entender. Resulta que yo como creyente, antes de ser creyente, andaba por el mundo como una veleta que no conocía nada. Y vivía en esclavitud, y vivía lleno de conceptos equivocados, y vivía en oscuridad, y vivía en tinieblas como la Biblia dice. La Biblia dice que nosotros andábamos en tinieblas, la Biblia dice que nosotros andábamos perdidos, la Biblia dice que nosotros andábamos muertos en delitos y pecados, la Biblia dice que nosotros andábamos separados de Dios, lejos del amor de Dios.
Pero Dios estableció un camino para nosotros poder llegar a Él. ¿Cuál fue? Cristo. Pero resulta que Cristo vino ¿a dónde? A donde los que creían en Dios. Él vino a donde los que creían que Él iba a venir. Él vino a ellos, ¿y qué pasó con ellos? Hicieron así. No le creyeron. Entonces, en su misericordia, Dios estableció algo muy bacano. Dijo, bueno, estos no me creen, les voy a mostrar a ellos, con ellos, que yo soy real. Y ahí fue cuando Dios volteó la mirada ¿hacia dónde? Hacia las etnias del mundo, hacia los clanes del mundo, hacia las naciones del mundo. Y ahí lo miró a usted y me miró a mí. Hoy día usted y yo tenemos que pensar en lo siguiente. Yo antes era un don nadie, era un sin propósito, era un perdido, era un ciego desventurado. Y ahora el Eterno me miró, me dio propósito, me dio ventura, me abrió los ojos y yo puedo mirar hacia Él. Pero tiene que ser a través de algo que se llama común unión con Dios. Usted y yo no sabemos cómo hacerlo, pero Cristo vino a quitarnos toda esa cantidad de basura que tenemos en la mente y en nuestras percepciones para podernos acercar a Él. Vamos a mirar 6 ejemplos de cómo Dios, a través de un encuentro con Jesucristo, cambió la vida de unas personas y esas personas hoy en día nos dan a nosotros el ejemplo de que con Él sí se puede. ¿Están conmigo? Muy bien, vamos a empezar ahora sí. Evangelio según San Mateo, capítulo 9. El ministerio de la reconciliación, ¿de dónde viene? De Dios. Dios fue el que se acercó para reconciliarse con nosotros. ¿Están conmigo? Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 9. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, verso 9. Este evangelio lo escribió este hombre con el cual tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Se llamaba Mateo o Leví. Mateo o Leví. Este hombre escribió este evangelio y él estaba muy interesado en que los lectores de este evangelio conocieran quién era Jesús en su ascendencia. Este evangelio originalmente fue escrito a judíos, a gente que conocía la adoración al Dios Todopoderoso. ¿Están conmigo? Verso 9. Este fue uno de los primeros llamados. Los primeros llamados que el Señor Jesús, valga la redundancia, llamó, fueron Pedro, Pablo, Pedro, Jacobo y Juan. Quien siguió después de estos hombres fue Mateo. Él fue el cuarto después del llamado de estos personajes. Y pasó de la siguiente manera. Capítulo 9 del Evangelio de San Mateo, verso 9 dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. Mateo significa regalo de Dios, regalo del Señor. Este hombre Mateo estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, me encanta, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció, esto es una cosa espectacular, verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Habían muchos discípulos en ese momento? Eran 4, ¿cierto? Porque el tiempo, la cronología lo dice. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Quién los defendió ahí a ellos? Ellos tuvieron que salir, ay no, mire, es que Ahí mismo el Señor Jesucristo dijo, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores, ¿a qué? Al arrepentimiento. Muy bien. Cuando el Señor Jesús llama a Leví, a Mateo, este hombre estaba ejerciendo una función que para nada era gustosa en su nación. Dice que él estaba en el banco de los tributos públicos, ya que el hombre era recaudador de impuestos. Era un secretario de la DIAN de esa época y en ese lugar. ¿Cómo lo querrían, cierto? De hecho, para contextualizarlo, los recaudadores de impuestos de esa época eran gente que eran de la nación,
eran de acá de Itagüí, porque Itagüí ya cambió, eran de acá de la nación, ¿cierto? Pero el Imperio Romano les suministraba respaldo logístico, o sea, les daba casa, era un banco, era como ir a pagar a una oficina, un paga fácil, un paga rápido, ¿eh? Pague aquí su impuesto, no vaya a la oficina del César, aquí lo atendemos. Llegaban ahí, les suministraba escolta, la mayoría de ellos tenían escolta imperial, o sea, andaban vigilados por soldados romanos. Les suministraban apoyo en cuanto a la parte de conocimiento y demás, los capacitaban. Entonces, esa gente pareciera que eran más del imperio que del pueblo, del común. La gente de ese sector los odiaban. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano le decía, bueno, mi querido Johnny, usted va a ser de ahora en adelante un recaudador de impuestos. Su cuotica va a ser de $1.000.000 mensual. Pero resulta que esa era su cuotica. Usted, para poder sustentar, tenía que aumentarle a ese $1.000.000 otra porcioncita, otro milloncito. Entonces, ¿quién era el que pagaba realmente esa plata? La gente. Ese era un ladrón con permiso, era un ladrón autorizado y aparte de eso respaldado. A ese ladrón con permiso, a ese ladrón con respaldo, viene Cristo y le dice una sola palabra: sígueme. Y dice en el verso 9, y al instante, se demoró mucho para seguirlo, ahí mismo se levantó. Yo voy a hacer algo que normalmente no acostumbro a hacer, y es utilizar la implicitud ahí. Yo me imagino el estado, por conocer el contexto ya, el estado emocional de este hombre. Que él caminaba por ahí y la gente le decía, ay, bienvenido Mateo, qué alegría verte. No, por lo menos del pueblo de Israel, pues obviamente estaban ahí en la región de Galilea. Estaban en todo el centro del comercio. Mati, ¿ya desayunaste? Como que querés una carnita, ¿qué querés que te haga? La gente lo odiaba, la gente no quería decir, es más, qué bueno darle veneno en el salchichón a ese tipo, ¿cierto que sí? ¿Tú te imaginas la presión que vive una persona en esa condición? Aparte, según la Biblia, vuelvo y les digo, esto es una implicitud, pero quiero aplicarla. Aparte, la Biblia dice que hay una ley que está en nosotros, que es la ley de nuestra conciencia. Ese hombre fue criado como judío. Ese hombre fue criado en pleno momento donde el Imperio Romano estaba en furor, estaba en el apogeo de su gloria. Ese hombre había escuchado de la revolución o la rebelión de los macabeos. Ese hombre había escuchado acerca del Mesías que iba a venir. Ese hombre era de los que se imaginaba que el Mesías iba a venir como un salvador en un caballo blanco, entrando apoteósicamente por las calles de Jerusalén y tal. Él, yo sé, lo dije adrede. Es que estoy pegriloso. Ese hombre se imaginaba eso. La ley de la conciencia le estaba diciendo a él por su crianza, usted es un ladronzuelo malvado. Mire cómo lo quiere su familia, lo quieren tanto que lo van a matar. Lo quieren tanto que lo quieren matar para que nadie más lo mire. ¿Cierto? Ya se colocaron en esa posición. ¿Alguna vez usted se ha sentido rezagado? ¿Alguna vez usted se ha sentido relegado? ¿Alguna vez usted se ha sentido discriminado? ¿Alguna vez usted se ha sentido como el burro de Shrek? ¿Alguna vez se ha sentido así? Le comento que hoy el Señor le está diciendo a usted, sígueme. En esta Biblia que yo tengo, las palabras de Cristo están en rojo. Y en ese verso 9 el Señor está diciendo, sígueme. Con ese sígueme y la respuesta positiva de este hombre, se encontró libertad en algo bien interesante. El mismo texto nos devela en qué hubo libertad para ese hombre. En el verso 13, el Señor le dice a los religiosos, ojo con esto, ¿quiénes son los que en el mundo te señalan a ti por ser cristiano? Los del mundo. Pero ¿quién es el que realmente te ataca cuando tú estás hablando de una relación con Cristo? La religión.
el ateo o el que tiene necesidad te presta más atención. Pero el religioso inmediatamente empieza a atacarte. A este hombre, quien le quería dañar el encuentro con Jesucristo, fueron los religiosos, los escribas y fariseos. ¿Y con qué argumentos se fueron contra él? Señalándole el pecado. Para ellos, ojo con esto, el pecado de él era que era un ladrón. ¿Y era mentira o era verdad? Era verdad, era un ladrón. Sí, a él lo atacaron con la verdad. Cuando Satanás tentó a Adán y a Eva, ¿los tentó con una mentira? No, les dijo una verdad mocha, una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira completa. Entonces, a este hombre lo estaban atacando con una verdad, sí, pero fuera de contexto. Entonces, el Señor Jesús, en su encuentro con él, le dio, número uno, libertad de todo lo que estaba pasando ahí. Enseguida vamos a mirar esto, que eso es glorioso. En el verso 13, él ataca, el Señor Jesús contraataca a la religión que se manifestó a través de los escribas y fariseos. Les dice a ellos, id pues y aprended lo que significa misericordia y sin sacrificio. Él los puso a averiguar en dónde, en la ley. Porque resulta que la ley fue establecida para que se marcaran las faltas de una persona para que no siguieran agrediendo a otra. Ejemplo, el talión, la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, diente por diente. Esa ley se manifestó, fue para tener misericordia del que pecaba, del que agredía, no del que había sido agredido. Teso eso. El Señor les dijo, vayan y averigüen qué significa eso. Porque si usted mira la ley, en el talión dice, el que mató a una persona, la familia tiene derecho a matarlo a él y ya. Ahí la misericordia, ¿para quién se manifestó? Para él, para el agresor. Porque usted se imagina esa familia ofendida. Cuando usted ve que alguien, ay, mira, este fulano de tal Garavito, por colocar un ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí no hemos querido coger a Garavito y matarlo 4 o 5 veces a él, a la mamá, a la abuelita? ¿Cuántas veces? No, no, usted no. Bueno, por eso dije, ¿cuántos? Si ponemos a mirar de 10, 9 y medio lo hemos querido hacer. ¿Sí o no? El talión se estableció para misericordia ¿de quién? De él. El pecado es de él y ya. La familia no tiene por qué tocarse. Acá el Señor le está diciendo a ellos, vayan y averigüen qué significa eso. Misericordia. La gente no tenía claro que el hurto y la falta de misericordia son iguanitos. Son tal cual. El Señor les dice en el verso 12 a ellos, los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿A quién le dijo eso a ellos? A la religión. O sea que la religión es una ¿qué? Enfermedad. Es una enfermedad que se come la gente. Leví, Mateo, el regalo de Dios fue el siguiente. Él lo hizo libre del pecado común. ¿Cuántos hemos cometido algún pecado común? Que todo el mundo lo ve. Ese borracho, adúltero, fornicario. El pecado que todo el mundo ve. Mentiroso, tal. ¿Cuántos? Yo soy el primero. ¿Cierto? Pero ¿cuántos hemos cometido ese pecadillo que no se ve? Uno, que se lo voy a decir, que en esta iglesia, mentiras, aquí no, en Creta, pasa la falta de misericordia. Con nosotros mismos y con el hermano, con el que está en la calle. Eso es muy duro. A Mateo, cuando tuvo un encuentro con Jesucristo, Dios, el Señor Jesús, Dios hecho hombre, le hizo a él el milagrito de salvarlo de, número uno, el pecado normal, el que todo el mundo comete. Y número dos, le hizo libre de la falta de misericordia. Y para él poder entender eso, el Señor le dijo a él, mostrándole a los otros lo que significa el arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es un camino, según la Biblia es un gráfico, es un camino que usted va llevando. Arrepentimiento tiene la facultad de usted salirse de ese camino por el cual iba. Ojo con esto que les voy a decir, que más adelante vamos a hablar de doctrina de salvación. En la doctrina de salvación hay 15 palabras claves, y una de las 15 palabras claves de la doctrina de salvación es conversión. Resulta que la conversión, convertir,
en el griego tiene la misma figura de un camino que se tuerce. Conversión implica que usted va caminando y se tuerce de ese camino y automáticamente queda inmerso en otro camino diferente. Arrepentimiento en griego es metanoia, cambiar la forma de pensar. ¿Quién cambió la forma de pensar en ese momento de Mateo? Porque tuvo un encuentro que transformó su manera de pensar. Él ya no se veía como se veía antes, como un ladrón. Él ya no se veía como se veía antes, como un rezagado. Él ya no se veía como se veía antes, como un rechazado socialmente. ¿Cómo se veía él ahora? Como un hombre arrepentido. ¿Sí me estoy dando a entender? Es súper importante. Cuando una persona cambia y se encuentra con Jesucristo, ¿quién es el que lo va a defender? Cristo el Señor. Usted no tiene necesidad de defenderse. Entonces le estaba diciendo ahorita, cuando usted y yo empezamos a caminar con el Señor, nos reconciliamos, hay un elemento que se nos olvida siempre. Y el elemento que se nos olvida siempre es que usted y yo estamos en un proceso de regeneración. Usted y yo no somos perfectos. ¿La gente sabe eso? No. Por eso cuando uno le dice, ay María, ay, usted en su relación con Dios, entonces muestra lo que tiene con Dios. Claro, el que es regenerado tiene la convicción de que el Señor no lo está señalando, sino que lo está ayudando. Pero el que se arrepiente, porque hay gente que dice, ay, es que yo estoy en el proceso de regeneración, pero no dejan lo que están haciendo. Eso lo vamos a mirar ahorita en el tercer personaje. ¿Están conmigo? Muy bien. Mateo tuvo un encuentro que transformó su vida, un encuentro con Jesús, que ese encuentro cambió totalmente su vida. ¿Ustedes creen que ese hombre, después de que estaba rezagado, relegado, rechazado, ese hombre iba a creer que hoy en día, 2000 años después, su nombre lo íbamos a estar mentando no solamente acá, sino a nivel mundial? Como un hombre que Cristo utilizó para que nos dejara esta historia. Nunca se lo imaginó. Pero el Eterno sí lo sabía. Usted y yo estamos en el propósito eterno de Dios. Amén. Muy bien. Segundo, en Efesios capítulo 4, versos del 22 en adelante, dice la nueva vida en Cristo y el viejo hombre, ¿sí o no? Uno de los requisitos está en Efesios capítulo 4, verso 28, dice, el que hurtaba, no hurte más. ¿Qué hizo Mateo? No volvió a hurtar. Por eso me encanta el nombre de él. Es un regalo de Dios. La reconciliación es un regalo divino, es un regalo de Dios. De hecho, la política exige, sin decirlo, que tienen que robar. Entre más bandido, mejor. Ustedes saben que yo en algún momento fui funcionario público y a mí me tocó ver, yo lo vi con estos ojitos que se han de comer los gusanos. Aquí sí no voy a decir nombres porque a esa persona en algún momento la amo mucho. A mí me tocó ver cuando le llevaron maletines de plata para que aprobara leyes y para que escondiese y justificase gastos. A mí me tocó verlo. ¿Y esa persona qué tenía que hacer? Hacerlo. Sí. Lo teso es esto. O lo hace con esa plata o lo hace sin plata. Pero que lo hace, lo hace. Segundo personaje. Está muy tenso eso, ¿sí o no? Evangelio según San Lucas. Evangelio según Lucas capítulo 19. Va por el mismo aspecto. Entonces este hombre fue libre, el Mateo el apóstol fue libre ¿de qué? Del pecado normal, ¿cierto? Y de la falta de misericordia. Él fue libre del hurto y fue libre de la falta de misericordia. Lucas 19, versos del 1 al 10. Ahí aprovechamos para leer Biblia. Si no alcanzamos, seguimos después. Dice, Lucas 19, versos del 1 al 10. ¿Ya lo tienen? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Así, casual, como cuando Jesús iba por ahí, casualmente. Así.
y todo el mundo detrás de él. Casual. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, ¿cuántos asocian a Zaqueo con lo malo? Todos, ¿cierto que sí? Hay una canción que dice, Zaqueo era chiquitito así, y todo el mundo lo asocia con malo, ese Zaqueo era malo. ¿Y cuántas veces se ha predicado acerca de que Zaqueo era malo, sí o no? La maldad no lo dejó crecer. Este es mucho Zaqueo, así le decían a Benjamín. Eso Zaqueo, porque no, la maldad no lo dejaba crecer. El nombre Zaqueo significa puro e inocente. Qué bueno, ¿no? Ese niño no era Zaqueo. Puro e inocente. Enseguida en el contexto del pasaje vamos a dar cuenta por qué Dios lo veía así. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, puro e inocente, que era jefe de los publicanos y rico, para acabar de gustar. No era, era el jefe, era el que o sea, que se mandaba a Mateo. Póngale pues que exactamente, así era. Si a Mateo le exigían 1.000.000, entonces, no, si a Zaqueo, perdón, si a Zaqueo le exigía 1.000.000, si a Mateo 4, que ahí aparece el número 4. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Después les cuento un chiste. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Esto me gusta mucho. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Mire, a mí eso me encanta, a mí me encanta. Yo creo en la predestinación. En esta congregación creemos en la predestinación. Les dije en la introducción larga, ahorita, que Dios fue el que tomó la decisión de acercarse a usted y a mí para reconciliarse con usted y conmigo. Aquí Zaqueo, dice el texto literalmente, que él quería conocer a Jesús. Él quería conocer de quien estaban hablando, del famoso. Por eso dije, él iba caminando por ahí casual y de hecho una multitud, cuando habla de una multitud era mínimo 1.000 personas. Casualmente pasaba por ahí y este hombre lo quería conocer. ¿Cuántas veces usted y yo estamos en medio de la multitud de creyentes queriendo conocer a Jesús? Muchas veces usted y yo estamos en medio de la multitud que vamos buscando de Dios, creyendo en Dios, acercándonos a Dios, pero aún no lo conocemos. Hoy le tengo una excelente noticia. Zaqueo, el puro, el inocente, era así porque Dios había establecido que él iba a ser purificado y hecho inocente. Uno de los aspectos del encuentro con Jesús es que limpia y purifica. Uno de los aspectos por los cuales Cristo vino acá a la tierra fue para que usted y yo fuésemos propiciación de Dios, limpiados, justificados, presentados como puros delante de Dios. Y eso solamente lo puede hacer ¿quién? Cristo. Por eso aquí le dice a Zaqueo, a usted tiene fama de malo, vea, todo el mundo dentro de 2000 años lo van a escuchar de usted y la primera impresión es que va a ser un enano ladrón. Pero yo hoy, el Señor le está diciendo a él implícitamente, lo voy a limpiar y lo voy a hacer inocente, lo voy a purificar y lo voy a hacer inocente, enano degenerado. Usted y yo, ¿cuántas veces de lo que usted y yo somos, la percepción que todo el mundo tiene, tienen la razón? ¿Cuántas veces? Mire, yo me he encontrado con gente que me ha dicho a mí, usted cómo es de petulante, cómo es de arrogante, y eso que así me lo han dicho, empezando por... En mi cara me lo han dicho. Yo petulante, si mi apellido es Sierra, y los Sierra somos humildes. Empezando por la hermana de aquí. ¿Ah? Ya. La percepción que la gente tiene de usted y de mí no es nada a la maldad que hay en usted y en mí. Entonces, mire, todo lo que la gente piensa y diga de usted
y auméntele. Todo lo que la gente piense y diga de usted es verdad y auméntele un poquito. Septimícelo, elévelo. Así es. Pero resulta que en Cristo, Él fue el que lo hizo libre a Él. Él no era solamente el recaudador de impuestos como Mateo. Dice que Él era más grande que Él, era el jefe. Y dice que era jefe de una secta que se llamaban los publicanos. En ese tiempo era tan áspero que la gente se sectorizaba. Los escribas y los fariseos. Los escribas eran de una corriente teológica dentro del judaísmo. Su principal argumento era creían en la resurrección. Los fariseos no creían en la resurrección. Era su principal fuente teológica. Ellos nunca estaban de acuerdo, solamente estaban de acuerdo aún con los políticos, con los herodianos cuando iban a atacar a Cristo. Así que usted dese por bienaventurado cuando un político o cuando un religioso lo estén atacando, porque no lo están atacando a usted. Están atacando a quien está morando dentro de usted, que es a Jesús. Ojo, si es que usted está dando testimonio, porque si usted pasa como agente secreto, obviamente no lo van a atacar. Este hombrecito, este Zaqueo, el Señor Jesucristo le dijo, hoy necesito estar en su casa. Ojo con esto. El regalo de Dios, ¿Dios qué le dijo? Sígueme. Y a Zaqueo le dijo, necesito morar con usted. Me es menester morar con usted. Hoy el Señor le está diciendo a usted, necesito actividad porque necesito morar en usted. A mí eso me daría alegría. Porque el encuentro con Él, ¿qué va a hacer conmigo? Me tiene que transformar. Personas que han tenido un encuentro con Jesucristo tienen que cambiar. Dime. Es el hombre el que está en enemistad con Dios. Dios se acerca a través de Cristo porque los que nos apartamos de Dios fuimos nosotros. Entonces, Él necesita colocarnos a usted y a mí el ancla, el puente, para que nos podamos. Él es el que se acerca. ¿Están conmigo? A Él le dijo el Señor, hoy es necesario que yo pose. Me gusta mucho. Cuando en la cultura del Oriente, cuando una persona iba a habitar, a dormir, a visitar en la casa de un oriental, el oriental desacomodaba todo para que esa persona pudiese estar allá como si fuese el dueño de la casa. Igual que un creyente. Nosotros los creyentes tenemos un problema para ser hospedadores. Ustedes que tienen llamado al ministerio, les voy a decir lo siguiente. En segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 10, del 16 en adelante, cuando dice los requisitos de un obispo, casi siempre todo el mundo se queda en, es necesario que el obispo sea marido de una sola mujer y hay una cantidad de teología alrededor de eso. Es necesario que el obispo sea irreprensible, no tome tinto, en una cantidad de cosas. Pero cuando dice que sea hospedador, no pendenciero, no deseoso de ganancias deshonestas, eso lo leen rapidísimo. Es más, dice, eso es trivial, eso es trivial. Para ellos, eso era para los de Creta, no para nosotros. Ustedes y yo, los creyentes, tenemos que ser hospedadores. Y usted pensando en echar a nanis. Ay, usted no le había dicho. Ojo con esto ya para terminar, muchachos. Santos de Dios. Ese hombre, según la cultura, iba a desacomodar su casa para que el visitante que se había autoinvitado, que es eso es lo más teso, ahí no fue que, ay, Jesús, ¿te provoca ir a mi casa? No, él mismo fue el que se invitó. A mí me gusta eso del Señor Jesús. Él es el que se acerca, Él es el que propicia, Él es el... ¿Cuántas veces usted dice, Señor, no, yo no quiero? Y el Señor diciéndole, pero yo sí. Señor, pero es que después porque quiero pecar un poquito, pero yo quiero que usted se arrepienta. Y usted ahí, y usted perdiéndose, y usted corriendo, y el Señor detrás de usted. Señor, es que soy como gaguito. Soy un niño, decía Jeremías, soy un niño.
Mira, todos los argumentos que tú y yo tenemos para sacarle el cuerpo al Señor, el Señor le dice a usted, vea, hoy necesito que su casa sea mi casa. Así que todo aquello que está en su casa, ay, su madre, todo aquello que está en su casa, necesito que para mí sea propicio. Una cultura. En medio del decálogo de la Biblia, a mí me gusta mucho porque a nosotros un paréntesis. A los cristianos nos han tildado algunos en la política de ultraderechistas. Yo veo en la Biblia que los cristianos no eran comunistas, tenían en común cosas. Pero la Biblia muestra que todos los creyentes, desde Abraham, que es el que dicen que era riquísimo, hasta los mismos apóstoles, tenían propiedad privada. Ellos tenían derecho a la propiedad privada y derecho al sustento de su propiedad privada. Él tenía yate, tenía su industria. ¿Sí me estoy dando a entender? Dios le enseñó a ellos que a pesar de tener sus necesidades, necesitaban manifestar misericordia para los demás, hospitalidad para los demás, buenas relaciones para con los demás. Eso es lo que enseña la Biblia. ¿A tener qué? Buenas relaciones. En la Biblia siempre dice, cuando el Señor dice, si te dan en la derecha, tienes que hacer correr la milla extra y demás. Uno dice, yo no entiendo eso. En las relaciones es donde usted aprende a experimentar eso. Qué bueno es estar uno en la iglesia con los hermanos que uno ama y que venga ese hermano o esa hermana que es el trillo de Dios para usted y para mí. ¿Cuántos de los que están aquí amamos a esa persona? Muy difícil, ¿cierto? El mismo Señor dice, es muy fácil amar a quien lo ama. Eso es súper fácil, una pomita. Es más, de hecho, hay alguien que nos ama y nosotros somos las que la embarramos. No hablemos de suegras porque... Xavier. Comentario desacertado en este día. Pero están como el día que yo hablé del negro. Nunca vino un negro a la iglesia. Ese día vino el negro y conté el chiste del negro. Léelo así. Zaqueo, el Señor le dijo a él, necesito morar, posar en tu casa. El encuentro con Cristo hizo lo siguiente. Al ver esto, todos murmuraban, verso 7, diciendo, al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, o de rodillas, a la altura, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Señor, la mitad. La mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo, ojo con esto, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Zaqueo, presidente. Zaqueo, quiere a la gente. Póngale pues cuidado. Cuando hay un encuentro. Primero era un hijo de su madre, su padre Satanás, y ahora todo el mundo lo amaba. Póngale pues cuidado. Cuando hay un encuentro con Cristo y Cristo está posando en nosotros, la perspectiva del entorno cambia. Aún, ojo con esto, la capacidad de sus entradas económicas. Ahí ya toca algo Dios muy teso. En el ejemplo de Mateo, no se habla de plata por ninguna parte. Él le dijo, sígueme y todo bien. Es más, pasa de recaudador de impuestos como muy desprevenido. ¿Sí? Ya, él cerró el banco y se abrió. Pero Zaqueo era el jefe. O sea, era algo más. Era algo que generaba en él más seguridad. Ojo con esto. Voy a volver a aplicar, a apelar a lo implícito. Si Zaqueo estaba buscando quién era Jesús, era porque le estaba generando intriga el nombre de Jesús por ahí. Cuando hay alguien que tiene muchas riquezas, porque yo lo he visto personalmente, cuando hay alguien que tiene mucha riqueza, que tiene todas sus necesidades suplidas a través de lo material, difícilmente busca a Dios.
solamente cuando hay algo en él que no lo satisface. Solamente cuando hay algo en él o en ella que no lo satisface, teniéndolo todo, hablando económicamente, busca al Señor. Mi esposa una vez me contó un testimonio que ella vio de alguien que era una persona que no había sido ni prostituta, ni drogadicta, ni nada, era normal, una persona normal que iba a misa y demás. Ni bebedora, ni fornicaria, nada de eso. Iba. Ella dijo, no soy cristiana porque haya sido bebedora, fornicaria, prostituta, nada de eso. Necesitaba de Dios. Había algo que no la satisfacía. El hueco que solamente está del tamaño de Dios en el corazón. A Zaqueo le pasaba eso. Cuando ya tuvo ese encuentro con Jesucristo, y Jesucristo, el verbo hecho carne, le habló y le dijo que iba a posar en él, en ese momento que se le despertó a él. Una satisfacción por dar y suplir a quien tuviera una necesidad. Lo material pasó a un segundo plano, porque lo que de pronto lo llenaba a él, buscando satisfacción en eso, ya no lo hacía. A tal punto, yo quisiera preguntar eso. Es más, yo he tratado de aplicarlo y no he podido. De hecho, una vez me pasó en Bogotá, que estaba predicando en una iglesia en Bogotá, ya voy a terminar, en una iglesia en Bogotá, y prediqué acerca de restitución ese día. Y como en ese barrio mucha gente me conocía por haber sido ladrón y demás, en Bogotá, pues por haber delinquido, ¿no? Haber delinquido en Bogotá. Entonces, en esa iglesia donde me invitaron a predicar, ahí en el barrio, a 3 cuadras de mi casa. Y había una señora que yo empecé a predicar y ella gritaba, ¡aleluya! Y yo decía, me estoy dando a entender, y yo decía, ¡aleluya, gloria a Dios! Esa señora a mí me tenía ese día motivado porque ella tenía el amenómetro arriba. Y me dio por colocar el ejemplo de Zaqueo. Si aquí hay alguien que yo le haya robado, yo hoy se lo devuelvo. No le dije 4 veces, no, yo se lo devuelvo. Se lo devuelvo. Y estaba hablando de restitución y la señora gritaba. Yo, ¡eh! Cuando ella empezó a gritar, dije, carajo, algo le hice. Algo le hice. Cuando terminé el mensaje, el pastor, bueno, pastor, tal cosa, se acerca a la señora y me hace pico babiao. Y ay, sí, hermana, qué alegría. Ay, pastor, no me acuerdo. Gracias a Dios somos cristianos, todos somos hermanos. La hermana babiao, la hermana de pico babión y tal, y yo, ay, qué alegría, hermana, y tal. Ay, pastor, qué alegría, yo oraba por usted. Yo, oye, hermana, pero yo no soy pues, soy de acá, pero yo no soy de aquí ni soy de allá. Y me contó y me dijo, usted una vez me robó un televisor. Pregúnteme cómo me sentí. Yo dije, hermana, yo le pago, yo le pago. Me dijo, el solo hecho de verlo predicando a Jesucristo, ya eso me pagó. Vea, ese día ustedes no saben cómo me sentí yo. Yo no me sentí mal, ni 5. Ese día yo me sentí gozoso porque vi una persona que recibió una muestra de lo que Dios hace cuando una persona se encuentra con Cristo. No les conté el testimonio como es porque es muy larguito, me demoro. Pero ese día fue una cosa espectacular. ¿Cuántas veces usted se le ha despertado en un encuentro con Jesucristo de devolver todo lo que se ha robado? Si yo hablara de una empresa donde yo trabajé y supuestamente yo no robé en esa empresa porque yo no llegué allá con un arma, pero el solo hecho de usted coger cosas de la empresa que no son suyas, eso es robo. Yo le he dicho al Señor, Señor, perdóneme. En la eternidad usted me va a dar para sustentar. Pero yo no, imagínate uno llegar allá y mismo le echan garra. A ver que usted es un ladrón de robo continuado. ¿Cuántas veces en la empresa roba tiempo? Donde usted trabaja. ¿Cuántas veces usted le roba energía a otra persona? Vida a otra persona. ¿Cómo? Tiempo, le está robando vida. Nosotros aprendimos eso con mi esposa. Cuando uno pide una cita y llega tarde, le está robando vida a esa persona. Eso es muy teso. ¿Cómo restituye usted 4 veces eso? Eso solamente es cuando Cristo está posando en su vida. Zaqueo, el hombre que Cristo purificó cuando estuvo con él, que lo hizo inocente cuando estuvo con él, ¿de qué fue libre? De la insatisfacción. Por aquí escribí algo. La práctica del pecado o los bienes materiales nunca
van a satisfacer permanentemente el ser interior. La práctica de pecado o los bienes materiales nunca van a satisfacer plenamente el ser interior. A la gente que le gusta ver pornografía, hágalo y nunca va a ser satisfecho. Yo conozco gente que son tan pobres que no tienen sino plata y mantienen amargados, mantienen arruinados o con conductas y conceptos raros. Tenemos un amigo, ya para terminar, bueno, no es amigo, es conocido, cliente de mi esposa. Voy a asesora inmobiliaria. Resulta que el tipo evangeliza. Él cree en la resurrección. Según él, ya conoció a Hitler, por allá donde va toda esa gente que cree en esa locura, pagan viajes caros por allá a la India, por allá no sé en dónde, lejos, por allá donde nació ese concepto, a la gente va allá. Y según el hombre, ya vio a Hitler. Y Hitler dijo, no, hermano, yo estoy profundamente arrepentido de todas las poposidades que hizo. Y evangeliza a un señor, esta semana quedamos asombrados. Salió a un parque donde estaba una gente y se les acercó y les dijo, les tengo una excelente noticia. Ustedes van a vivir después de, oiga, un mensaje evangélico. Y el tipo les dio su librito, con su folleto y demás, con copias de su Biblia. Invierte plata del mismo. Saqueo aquí hizo algo. Dijo, la mitad de lo que tengo se lo doy a los pobres. Y si a alguien he defraudado, le devuelvo 4 veces lo que le he quitado. ¿Será que eso es una muestra de arrepentimiento en un ser humano? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos querido odiar lo que en otro momento amábamos? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos determinado odiar lo que Dios odia? Esta semana, ayer precisamente, estaba aquí en la iglesia meditando y pensaba en esto. ¿Cuántas prácticas hay en nuestra vida que Dios odia y nosotros todavía no estamos convencidos de odiarlas? ¿Cuántas prácticas hay en nuestra vida que Dios odia y Dios manda a un ángel, un misionero cualquiera, un mensajero cualquiera, a que nos las diga y nos da rabia? El concepto de pecado que nosotros tenemos es netamente superficial, netamente externo. Siempre asociamos el pecado con adulterio, con borrachera, siempre lo asociamos con eso, con mentira, siempre lo asociamos con eso. Yo creo que hoy Dios nos está hablando y nos está diciendo que necesitamos un encuentro con Jesús. Si Mateo tuvo un encuentro con Jesús y fue cambiado, yo también necesito un encuentro para ser cambiado. Si Zaqueo tuvo un encuentro con Jesús y Jesús moró en él, yo también necesito un encuentro con Jesús para ser cambiado. Los otros 4 los vamos a mirar después. Los otros 4 son muy bonitos. Les voy a adelantar algo. Mateo fue libre del hurto y de la falta de misericordia. Zaqueo fue libre de la insatisfacción personal en todas las áreas. El endemoniado gadareno fue libre espiritualmente. La samaritana fue libre de la religiosidad, del rechazo y de la discriminación. La mujer adúltera fue libre de la condenación y de la hipocresía. Todos decían, la pídenla, la pídenla. Moisés nos mandó que la matáramos. Y el Señor le dijo, el que esté libre de pecado, hágale. Ella fue libre de la condenación y de la hipocresía. Y Saulo fue libre de la salvación por obras. Usted y yo necesitamos tener un encuentro con Jesucristo. Si no tenemos un encuentro con Jesucristo, nuestra vida va a tender a ser la misma, una vida insatisfecha, una vida de condenación, una vida de aislamiento, de rezago. Nuestra vida va a ser una vida llena de religiosidad. Necesitamos tener un encuentro cercano, directo, vivo, personal, biológico con Jesucristo, para que a través de la persona más maravillosa del universo que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, podamos obtener la libertad. Podamos obtener la libertad que tanto necesitamos. Yo le he buscado por todos los lados, Señor, ¿qué hacer para que la iglesia crezca? Ya Dios me lo dijo. Hay que tener un encuentro con Jesucristo. Cuando hay un encuentro con Jesucristo y proclamamos la libertad que Él nos ha dado, otros van a ser convencidos por Él, porque es Él el que está interesado en que los demás sean salvos. Te damos gracias, Espíritu Santo de Dios,
por convencernos, por tu palabra, que es viva, eficaz, cortante